Hola chicos, hoy día con un nuevo video más. Tú ya sabes quién soy, pero de igual forma me presento. Soy el profesor Juan Carlos Mariño del curso de matemáticas. ¡Genial! ¡Gracias! They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. Ooh, you make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. Hola chicos, el día de hoy vamos a iniciar con el tema de conjuntos. Previo a ello vamos a analizar la notación y la representación de los conjuntos. ¿De acuerdo? Los conjuntos en este caso o los grupos nos dan una idea de conjunto. En sí no se tiene una definición concreta de lo que es conjunto. ¿De acuerdo? No se puede definir, pero puede identificarse sí claramente los elementos de dicho conjunto. ¿De acuerdo? Cuando tú observes grupos de personas, agrupación, colección de ciertos elementos, pero estos elementos deben de tener al menos una característica en común. ¿Para qué? Para que puedan conformar un conjunto. ¿De acuerdo? Luego a los conjuntos se les representa o se les denota mediante letras mayúsculas que tú conoces del abecedario. ¿De acuerdo? Cualquier conjunto va a ir representado con una letra mayúscula. Ahora vamos a pasar a lo que es la representación, ¿ya? A un conjunto, chicos, nosotros lo podemos representar mediante dos formas, ¿ya? Una de ellas es la que se utiliza en forma gráfica, ¿ya? Y otra es que se utiliza en forma matemática, ¿de acuerdo? Para representar los conjuntos vamos a utilizar lo siguiente: el diagrama de Venn-Euler, ¿ya? Y los elementos entre llaves. Vamos a poder observar en primer lugar el diagrama de Venn-Euler. El diagrama de Venn-Euler viene a ser una figura cerrada, ya puede ser un círculo, un triángulo, un cuadrado, en la cual dentro de dicho círculo, dicho cuadrado, dicho triángulo, van a estar los elementos de dicho conjunto. Como puedes observar en la imagen, ahí tenemos el conjunto A, recuerda que debe ser con mayúscula, y dentro de ese conjunto A tenemos a los elementos que son números del 1 al 6. Entonces ahora, si yo quiero representarlo mediante llaves, lo que hago es escribir el mismo conjunto, en este caso mayúscula, escribo las llaves, que esos son esos dos símbolos, y dentro de esas llaves voy a colocar los elementos de dicho conjunto. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, los elementos comunes de un conjunto se denotan solo una vez. Si tú observas que hay dos, tienes que eliminar a uno de ellos. Ahora vamos a pasar a la determinación de un conjunto. ¿Cómo es que se determina un conjunto? Para determinar nosotros un conjunto, nosotros lo vamos a hacer mediante dos métodos o dos formas. La primera de ellas es por extensión y la segunda es de una forma de comprensión. La parte de expresión es cuando se nombra uno a uno todos los elementos de un conjunto. Por eso se llama extensión, porque va a ser amplio. Vamos a tener que nombrar a todos los elementos del conjunto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si a mí me dicen escribe los números, supongamos un ejemplo, menores que 7, tengo que escribirlos todos. En este caso el 1, el 2, el 3 hasta el 6. En cambio, por comprensión es cuando solamente voy a mencionar una característica en común que tienen esos elementos. Por ejemplo, del ejercicio anterior solamente escribo x tal que x es un número natural menor que 7. ¿Recuerdas? Porque todos tienen la característica de que es menor que 7 pero mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces no olvides, en la parte de comprensión vamos a utilizar la expresión x tal que x. ¿De acuerdo? Ahora vamos a poder observar en este caso un ejemplito
para poder afianzar la parte de los conjuntos o de la determinación de los conjuntos. En primer lugar tenemos, me mencionan, determina por extensión. Y dentro de eso me dan un conjunto A, que es representado por una letra mayúscula, y me dice que los elementos deben de estar o deben de tener la forma de 2x más 3. Ahora, profesor, ¿de dónde saco los valores de x? Del intervalo. Me dice mayor que 5 y menor que 10. Entonces, ¿qué números son mayores que 5 y menores que 10? Está el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces, lo que tengo que hacer es darle forma a dichos elementos. Empezamos por el 6, va a ser 2 por 6 más 3. 2 por 6 sería 12, más 3 voy a obtener 15. De igual forma ahora para el elemento 7, 2 por 7 14, más 3 17. Ahora vamos a trabajar para el 8, 2 por 8 más 3, voy a obtener 16 más 3, 19. Y finalmente para el valor de 9 voy a obtener el valor de 21. Por lo tanto, chicos, ¿cuáles van a ser los elementos de A? Los elementos de A van a ser los resultados que he obtenido. En este caso tengo 15, 17, 19 y 21. Ya está representado por extensión. ¿De acuerdo? ¿Entendiste? Ahora lo que vamos a ver a continuación viene a ser las clases de conjuntos que tenemos. A ver. Dentro de las clases de conjuntos, en primer lugar, vamos a tener, según el número de elementos que tengan, vamos a iniciar con el conjunto nulo o vacío. Profe, ¿qué viene a ser el conjunto nulo o vacío? Pues no tiene elementos, ningún elemento. Luego tenemos el conjunto unitario. El conjunto unitario, como su nombre lo indica, tiene un solo elemento. Luego tenemos el conjunto finito. El conjunto finito es aquel en la cual tú puedes enumerar o contar sus elementos. Por ejemplo, los días de la semana los puedes contar, los meses del año también. Entonces eso viene a ser un conjunto finito. Y luego tenemos el conjunto infinito. Es aquel que tiene una cantidad indeterminada de términos. Es decir, no los podemos contar. Por ejemplo, las estrellas, los árboles, no podemos contarlos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer unos cuantos ejemplos de esa parte de las definiciones de las clases de conjuntos. Y vamos a resolver una que es común a lo que siempre vienen en los concursos, en los exámenes y también en algunos textos. Por ejemplo, ahí me mencionan y me dicen dado el siguiente conjunto unitario. Entonces, si nosotros recordamos, el conjunto unitario es aquel que tiene un solo elemento. Pero si yo observo el conjunto Q, yo observo 3 elementos, 4A menos 1, luego observo 2B más 3 y luego observo el 7. Pero como yo estoy seguro de que un conjunto unitario posee solamente un elemento, entonces con eso yo puedo concluir de que los 3 deben de ser el mismo elemento. O sea, si yo observo que el final es 7, el segundo elemento también debe ser 7 y el primer elemento también debe de ser 7. Entonces lo que voy a formar a continuación son ecuaciones. La primera ecuación sería que 4A menos 1 es igual a 7. Ya bueno, eso lo resuelves y vas a obtener el valor de A, que es 2. Luego en el segundo término tengo 2b más 3. Eso también debe de ser 7. ¿Para qué? Para que ese conjunto Q sea unitario. Ahora hay que resolver esta ecuación. Tú eres experto resolviendo las ecuaciones y vas a obtener que el valor de b va a ser igual a 2. ¿De acuerdo? Y como finalmente el ejercicio me pide calcular a más b, lo que tengo que hacer es sumar dichos valores. El valor de a me salió 2, el valor de b 2 y 2 y 2 son 4. ¿De acuerdo? Ahora vamos a analizar otro tipo de conjunto. En este caso vamos a tener a los conjuntos iguales. ¿De acuerdo? Profesor, ¿qué vienen a ser conjuntos iguales? Dos o más conjuntos son iguales, chicos, cuando todos sus elementos son iguales o cuando tienen los mismos elementos. ¿De acuerdo? A ver, vamos a observar unos ejemplitos para que tú puedas observar y puedas distinguir de lo que estamos hablando. Por ejemplo, yo tengo el conjunto A cuyos elementos van a ser, por ejemplo, R, A, M, O. Y puedo tener otro conjunto B de tal forma que sus elementos van a ser
M-O-R-A. Si tú observas, tienen los mismos elementos. Ambos tienen la M, ambos tienen la O, ambos tienen la R y ambos tienen la A. Por lo tanto, dichos conjuntos vienen a ser iguales por poseer los mismos elementos. ¿Ya? Ahora lo que vamos a ver es otro ejemplito más. Profesor, ¿de qué? De lo que acabamos de hablar, de los conjuntos iguales. Mira, yo te voy a dar dos conjuntos y vamos a calcular en este caso ciertos elementos que están en forma de incógnita. A ver, en el ejercicio me mencionan, dice que los conjuntos A y B son iguales y me piden calcular el valor de X más Y. Entonces recuerda que son los conjuntos iguales, son aquellos que tienen los mismos elementos. Si tú observas, el conjunto A tiene 2, el 3 y luego tiene el 3x menos 6. Y el B tiene también o debe de tener dos elementos. ¿Quién? El 9 y el 4y menos 9. Por lo tanto, según la definición, A y B son iguales siempre y cuando tengan los mismos elementos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer en este caso es igualar los términos. Como el valor de B, hay uno de los elementos es 9, entonces A también debe de tener un 9. ¿Quién va a ser el 9? El segundo elemento, porque el primero es 3, obviamente. Entonces de ahí voy a formar una ecuación. Voy a decir que 3x menos 6 va a ser 9. Bueno, eso tú ya lo puedes resolver, puedes hacerle pausa al video y puedes obtener la respuesta y luego verificarla. De donde nosotros vamos a obtener el valor de x, que es igual a 5. De igual forma trabajamos para y. Como el conjunto A tiene un elemento que es 3, entonces B también debe tener 3. Pero como el primer elemento es 9, lo único que queda es que 4y menos 9 sea 3. Resuelves dicha ecuación y obtienes que el valor de y es 4. Pero como en el ejercicio me están pidiendo el valor de x más y, lo que tengo que hacer es sumar dichos resultados, ¿verdad? Entonces x va a ser 5 y y va a ser 4, de donde yo voy a obtener el valor de 9. ¿Viste? Entonces eso es un tipo de ejemplo de la cual nosotros estamos haciendo uso de la definición de conjuntos iguales. ¿Ya? Ahora lo que vamos a ver, muchachos, viene a ser el conjunto potencia. ¿Qué viene a ser el conjunto potencia? El conjunto potencia es cuando tú formas varios subconjuntos de uno solo. Es como si tú estuvieses en el salón y el profesor empiece a formar grupos, ¿no? Grupos, en primer lugar individual. Luego dice, a ver, formemos grupos de 2, luego de 3, luego de 4, luego de 5, hasta que llegue al total. ¿Ya? Ahora, el conjunto nulo o vacío también va a estar dentro de ese conjunto potencia. O sea, va a formar o va a ser parte de un subconjunto de todo conjunto. ¿De acuerdo? Va a ser un subconjunto de todo conjunto. No lo olvides, siempre va a estar presente. A ver, vamos a hacer un ejemplo para que puedas comprender acerca del conjunto potencia. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Del conjunto potencia. En el ejemplito me va a decir, determina el conjunto potencia del siguiente conjunto, por ejemplo. Entonces vamos a imaginar que me dan un conjunto cualquiera. En este caso tengo el conjunto A. Recuerda el conjunto que debe estar con letra mayúscula, no vayas a colocar la minúscula, cuyos elementos son 1, 2 y 3. Entonces yo formo en primer lugar individuales. Sería el 1 solito, 2 solito, 3 solito. Luego empiezo a formar grupos de 2, el 1 con el 2, el 1 con el 3 y luego tengo el 2 con el 3 y finalmente grupos de A3, que sería todo el conjunto. Y como dijimos, el conjunto vacío va a ser un subconjunto de todo conjunto. Y luego voy a escribir n p de A. ¿Qué significa, profesor, ese? Esa n significa el número de elementos del conjunto potencia. Ahora, profesor, ¿qué se hace? Lo que vas a hacer es colocar como base, siempre vas a colocar como base al 2. Y ese 3 que ves tú encima viene a ser la cantidad de elementos. Como A tiene 3 elementos, va a ser 2 al cubo y es igual a 8. Y si tú cuentas cuántos subconjuntos hay, vas a obtener
8. Entonces, para cualquier conjunto que a ti te den, el número de elementos del conjunto potencia, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la siguiente fórmula. Observa, lo que yo voy a tener siempre es que voy a colocar como base al número 2 y el exponente va a ser la cantidad de elementos. Y así puedo calcular cuántos subconjuntos tiene un conjunto, o en otras palabras, voy a calcular el conjunto potencia. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a lo que son operaciones con conjuntos. La primera operación y la más sencilla viene a ser la unión de conjuntos. ¿De acuerdo? ¿Qué viene a ser, profesor, la unión de conjuntos? La unión de dos o más conjuntos es un conjunto formado por todos los elementos, comunes y no comunes. Es decir, los que se repiten y los que no se repiten, todos van a estar incluidos dentro de ese conjunto. Por eso en su notación dice que los elementos pertenecen a A y también pertenecen a B. O sea, todos van a estar dentro de ese conjunto. ¿Ya? Ahora lo que vamos a ver es unos ejemplitos, ¿ya? Para que tú puedas entender de lo que estamos hablando acerca de la unión de conjuntos, ¿ya? Vamos a suponer que yo tengo un conjunto A, ¿ya? Ese conjunto A tiene sus elementos que vienen a ser los números del 1 al 5, o sea 1, 2, 3, 4 y 5. Y también tengo por otro lado el conjunto B, que va a ser igual a 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A mí me piden calcular, por ejemplo, A y B. Entonces yo puedo hacer mi diagrama de Ben-Euler. Entonces dibujo dos círculos donde al medio vamos a colocar los números que se repiten y a los costados los números no comunes. Como a mí me está pidiendo calcular A unión B, lo que tengo que hacer una vez realizado mi diagrama de Venn es copiar simplemente todos los elementos. Y si tú observas, los elementos son del 1 al 9. ¿De acuerdo? Eso representan los conjuntos. Ahora vamos a pasar a la segunda operación de los conjuntos. Esta segunda operación me habla acerca de la intersección de dos conjuntos. ¿De acuerdo? Habíamos hablado acerca de la unión, ahora vamos a trabajar acerca de la intersección. En la intersección de dos conjuntos, lo que vamos a entender en esta parte es que vamos a formar un nuevo conjunto. Y ese nuevo conjunto va a estar conformado por los elementos comunes de los conjuntos dados. En otras palabras, va a estar formado por los elementos que se repiten de ambos conjuntos. Para que me puedas comprender mejor, vamos a ver un ejemplito y luego podamos observar juntos cuáles son los elementos comunes. O dicho de otra forma, los elementos que se repiten. A ver. Yo tengo el conjunto A, siempre representado con letra mayúscula, no lo olvides, cuyos elementos son 2, 4, 6, 7, 10 y 11. Luego tengo el conjunto B, 6, 10, 11, 13, 15 y 20. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a calcular viene a ser la intersección. ¿De acuerdo? La intersección entre ambos conjuntos. Es decir, vamos a buscar aquellos elementos comunes en ambos conjuntos, ¿ya? Entonces lo que debemos recordar aquí es que la intersección me habla de aquellos elementos que vienen a ser comunes en ambos conjuntos. Lo que vamos a hacer aquí es buscar los elementos que se repiten, en otras palabras más sencillas. Entonces voy a escribir su notación. La intersección se representa con una U volteadita, ¿no? Ahí como observas, ¿ve? La intersección B va a ser igual a ¿qué elementos? ¿Qué elementos tú observas que se repiten? Está el 6, está el 10 y está el 11. Muy bien. Si deseas practicar, vuelvo a repetir, puedes hacer pausa al video para que tú puedas dar tu respuesta y luego puedas ver tus resultados. Ahora la tercera operación nos habla acerca de la diferencia. La diferencia entre dos conjuntos. Profesor, ¿qué viene a ser la diferencia entre dos conjuntos? La diferencia de dos conjuntos A y B va a ser un nuevo conjunto formado por los elementos que solo pertenecen al conjunto A. Solo pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. ¿De acuerdo?
Vamos a observar un ejemplito para que tú puedas entender acerca de qué es lo que estamos hablando. Mira, voy a darte dos conjuntos. Veamos al conjunto A y al conjunto B. A ver. En el conjunto A, ahí está, representado con la letra mayúscula, vamos a tener los elementos 7, 10, 11, 13, 18, 21, 23 y nada más. Y ahora el conjunto B vamos a darle algunos números, por ejemplo 9, 18, 23, 28 y luego 32. ¿Ya? Entonces acá me piden calcular A menos B. Ya, acá su notación matemática va a ser como la que observas, A menos B. ¿Ya? Entonces, ¿qué me decía la definición? Que solamente debo de copiar solo los elementos de A, mientras que no puedo copiar los de B. Entonces, si tú observas, dentro del conjunto A hay algunos que se han infiltrado. ¿Quiénes se han infiltrado? Por ejemplo, el 11B, porque el 11 está en B. Otro que se ha infiltrado es el 18, porque también está en B. Y el otro infiltrado es el 23. Y los resultantes son los que no están en el conjunto B. Por lo tanto, eso viene a ser la respuesta. Bueno, ahora vamos a pasar a ver la diferencia simétrica, y esta es la última parte de las operaciones con conjuntos. La diferencia simétrica tiene como representación a un triangulito. Ese viene a ser el símbolo que me indica que es diferencia simétrica. ¿Qué me dice? Dados dos conjuntos diferentes, la diferencia simétrica de A y B está formado por los elementos no comunes. Es decir, vamos a copiar aquí los elementos que no se repiten tanto en A como en B, ¿de acuerdo? Para que me puedas entender mejor, vamos a hacer un ejemplito. Ya te voy a dar dos conjuntos y luego cuando me indiquen a mí calcular la diferencia simétrica, lo que debo de hacer es escribir los elementos que no se repiten pero de ambos conjuntos. A ver, observa, tengo el conjunto A que va a ser igual a 3, 5, 7, 8, 10 y 13. Luego tengo el conjunto B que viene a ser 7, 8, 13, 16, 18 y 20. Entonces a mí me piden, por ejemplo, calcular la diferencia simétrica. ¿Ya? Ahora, recuerda o repito, la diferencia simétrica está dado con una notación matemática. Esa notación matemática está de la siguiente forma. Colocas el conjunto A, luego el triangulito que me indica diferencia simétrica, luego B. Entonces, ¿qué me dice la definición? Que tengo que escribir todos los elementos no comunes. Entonces, lo que hago yo es tachar los elementos que se repiten. Por ejemplo, está el 7, el 8 se repite en ambos y también se repite el 13 en ambos conjuntos. ¿Y ahora qué hago? Lo que hago es escribir todos los conjuntos que quedan. O sea, los no comunes, como el 3, el 5, el 10, el 16, el 18 y finalizamos con el 20. ¿Viste? Eso viene a ser la diferencia simétrica. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a lo que es el complemento de un conjunto. ¿Ya? Lo que estamos haciendo en este video es un resumen de toda la parte de conjuntos, no lo olvides. Ahora vamos a explicarte lo que es la parte del complemento del conjunto. El complemento de un conjunto B no vacío, que está incluido dentro de un conjunto universal, está formado por los elementos que pertenecen a U, pero que no pertenecen al conjunto B. Profe, ¿cómo es eso? Es decir, yo te voy a dar un conjunto universal y luego te voy a dar otro conjunto. Entonces, lo que tú tienes que hacer aquí es buscar qué elementos le faltan a dicho conjunto para que pueda formar todo el conjunto universal. Para que me puedas entender bien la parte de la explicativa, vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Te voy a decir, por ejemplo, te voy a dar un conjunto universal. Ya, ese conjunto universal viene a ser el todo. Todos los elementos van a estar ahí. A ver, vamos a dar el conjunto universal. Observa, cuyos elementos son el 10, el 11, el 12, el 13, el 14,
el 15, el 16, el 17 y el 18. Y luego te puedo dar cualquier conjunto. En este caso te voy a dar el conjunto B, que va a ser 11, 13, 15, 16 y uno más, por ejemplo, y el 18. ¿Ya? Entonces, si a mí me piden calcular el complemento de ese conjunto, en este caso el complemento del conjunto B, lo primero que tengo que saber es identificar la parte matemática. Entonces, ¿cómo se define el complemento? Se escribe el mismo conjunto B y como un apóstrofe encima. Eso significa complemento. Es decir, ¿qué le falta a B para que sea como el conjunto universal? Entonces le falta el 10, le falta el 12, le falta el 14 y finalmente le falta el 17. Esos elementos representan el complemento de dicho conjunto. ¿Ya? Y vamos a finalizar ahora con la parte de los problemas de dos conjuntos. En este caso te voy a dar un cuadro y ese cuadro nos va a ayudar ¿para qué? Para nosotros resolver los ejercicios que nos van a dar posteriormente. Por ejemplo, en el siguiente diagrama voy a dibujar dos conjuntos, ¿de acuerdo? Un conjunto A que va a representar a la cantidad de los que prefieren leer y B va a ser otro conjunto que va a representar a los que prefieren cantar. Entonces dibujamos el conjunto A por un lado, luego dibujamos el conjunto B por otro lado, ¿de acuerdo? Y todo ese rectángulo viene a ser el conjunto universal. Ahí tenemos el conjunto A, conjunto B. El lado derecho donde está B, solo B, me indica o vamos a colocar la cantidad de los que prefieren solo cantar. Los que están en la parte izquierda, solo la parte izquierda me indica los que prefieren solo leer. Y los que están al medio me indican aquellas personas que leen y cantan al mismo tiempo. Pero también voy a encontrar los que están afuera. Y esos representan que no les gusta ni leer ni cantar.